Génesis capítulo 37, versículo 2. Los que están listos para escuchar palabra, grítenme amén. Vamos a leerlo. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas de su padre. ¿Así decía? Perdón, con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su papá Jacob lo que la mala fama de ellos. Y amaba Israel, el mismo Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos los hermanos, le aborrecían. No podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd palabra, este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿Te enseñorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron más a causa de sus sueños y sus palabras. Y soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: hey, tengo otro sueño. He soñado otro sueño y vi el sol y la luna y las 11 estrellas que se inclinaban a mí. Y el mismo sueño se lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió, lo regañó y le dijo: ¿qué sueño es este que contaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra delante de ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Recuerdo que mi hija tenía como unos 5 años cuando mi esposa se fue de viaje. Bueno, a veces es como si fuera mi mamá. Se fue de viaje y me dejó a Daniela una semana. Danielita estaba en clases de ballet. Entonces en el ballet no solamente tenía exámenes, tenía audiciones o pruebas en el salón de ballet donde ella estaba haciendo su ballet. Pero una de las cosas que evalúan en el ballet no solamente es cómo la persona baila, sino el peinado. Tiene que ser un peinado impecable. Si la niña no tiene un peinado, no sé si ha visto las bailarinas de ballet que tienen el pelo así que pareciera que los ojos se le salen. Tiene que ser peinado, estirado, pero perfecto. La única cosa que mi esposa se le olvidó decirme es que tenía que peinar a mi hija. Y no pude. Fue la semana más difícil de mi hija. Lloró porque la desaprobaron y la regañaron. No porque no lo hacía bien, sino porque estaba mal peinada. Tenía su, ¿cómo le llaman en México? El chongo, más conocido con el moño, como el moño. Tenía el chongo todo así, parecía la chimoltrufia. ¿Y quién la peinó a usted? Y ella llorando: mi papá. No pude peinarla. La diferencia fue que esta vez dijo: quite de ahí, me quitó el cepillo. Yo lo hago. Y me sentí frustrado porque no he aprendido a peinar a mi hija. Por eso el mensaje de hoy se llama: no sé cómo peinar a mi hija. Ahora, en el caso mío es un peinado, pero en el caso de muchos padres hay cosas que nosotros no sabemos, y hay cosas que como papás nos van a quedar grandes. Ahora, hay maridos que saben hacerlo todo. Hay maridos que saben planchar ropa. Hay maridos que saben cocinar. Hay maridos que saben hacer aseo en la casa. De esos casi ya no se encuentran. Hay maridos que son MacGyvers. Reparan el garaje, reparan todo. Esa parte me faltó a mí. Un día yo vi un muchacho, un solterón, un muchacho solterón, casi 50 años de la iglesia. Digo el milagro, pero no el santo. Y nada que se casaba y le digo: oiga, ¿usted sabe cocinar? Sí, pastor. ¿Usted sabe trapear? Sí, pastor. ¿Usted sabe hacer aseo? Sí, pastor. ¿Usted sabe planchar? Sí, pastor. ¿Usted sabe mantener la casa limpia? Sí, pastor. No, usted no necesita una esposa, usted lo que necesita es un marido.
Hay varones que saben hacerlo todo, nada les queda grande. Pero sabe una cosa, por más perfecto que usted sea, hay algo que se le va a salir de las manos. Hay algunas cosas que como padre nos van a quedar grandes. Y si había alguna característica en la familia de Abraham, de Isaac y de Jacob, el abuelo, el padre y el nieto, es que tuvieron graves problemas familiares. Abraham, hubo un momento en su vida en que la mujer se le salió de las manos. Se fue a Egipto, mintió de ella, luego tuvo otro hijo con otra mujer. Abraham, el padre de la fe. Isaac cometió un error similar, mintió también acerca de su esposa. El padre Jacob, él también fue un engañador, durante mucho tiempo fue un engañador. Pero aquí encuentro a un Jacob que tiene un problema grave con sus hijos. Hay enemistades entre sus hijos. El hijo menor tiene problemas con los hijos mayores. Los hijos mayores no se lo aguantan. Este es un padre que veo aquí que tuvo favoritismos. Como claro, tuvo a José en su edad ya de vejez, lo amó, le quiso dar lo que uno le da a los hijos menores. ¿A alguien le pasa eso, verdad? Cuando generalmente uno tiene muchos hijos, ¿cuántos identifican que tiene más de 3? Para la gloria de Dios, somos 4, aleluya, ayúdanos Señor. El primer hijo uno aprende y a veces uno le da más duro al primero. Cuando llega al segundo uno le da no tan duro. El tercero ya más suavecito. Y el cuarto que se críe solo, que haga lo que quiera. Uno le da todo. A mí me pasó así con Ilaya, mi chiquito. El bebé tiene 3 años y yo lo cuido y estoy así. Cuando hay una pelea entre Jonathan, que tiene 12, y Elías David, que tiene 3, ¿a quién cree que voy a defender primero? Pues a Jonathan, no mentiras, a Elías. Lo defiendo primero. Yo me imagino los problemas que habían entre José y sus hermanos. Salía el papá: no me toquen al niño, ¿qué le están haciendo a mi José? Y tanto fue que le mandó a hacer una túnica de diversos colores. Es decir, le puso un lugar especial, lo puso en un pedestal por encima de todos sus hermanos. No lo juzgo, no lo critico, pero veo un vacío allí. Faltó sabiduría. Yo no supe cómo peinar a mi hija. Jacob no supo cómo lidiar con sus hijos. ¿Hay alguien aquí? Pero que también estoy viendo aquí en esta historia, estoy viendo que un hombre está frustrado con el mal comportamiento de sus hijos mayores, porque dice la palabra que ponía a José como policía para que los supervisara y les contara todas las grandes cosas que hacían sus hermanos. Entonces José se volvió para Jacob como su trofeo, como que no pude con estos, pero con este sí voy a poder. Estos se me salieron de las manos, pero este hijo mío José va a ser grande. Pero llegó un momento en que algo terrible pasó, y muchos saben la historia. Génesis capítulo 37 versículo 28. Los hermanos dijeron: vamos a matar a nuestro hermano. Tanto fue el odio que dijeron: vamos a matarlo. Y cuando lo vieron llegar, porque su papá lo envió para saber qué estaban haciendo, lo vieron de lejos y ahí viene el cuentasueño: vamos a matarlo. Pero uno de ellos dijo: no lo matemos, no lo matemos. ¿Para qué nos vamos a derramar esa sangre encima de nosotros? Es nuestro hermano, vendámoslo. Y dice la palabra en el versículo 28 del capítulo 37: así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna del pozo y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. Y cuando Rubén volvió, el hermano mayor, a la cisterna, José ya no estaba allí. Rubén, como hermano mayor que se sentía encargado de su hermano, se rasgó las vestiduras en señal de duelo. Regresó entonces a donde estaban sus hermanos y les reclamó: ya no está el muchacho, 17 añitos, ya no está. ¿Y ahora qué hago? Enseguida los hermanos tomaron la túnica especial de José, degollaron un cabrito y con la sangre empaparon la túnica, y luego la mandaron a su padre con el siguiente mensaje. Mire lo que dice este mensaje, léalo usted conmigo. Encontramos esto: fíjate bien si es o no la túnica de tu hijo. En cuanto Jacob la reconoció, exclamó: si es la túnica de mi hijo, si es. Seguro que un animal salvaje se lo devoró y lo hizo pedazos.
Y Jacob se rasgó las vestiduras y se vistió de luto, y por mucho tiempo hizo duelo por su hijo. Todos sus hijos y sus hijas intentaban calmarlo, pero él no se dejaba consolar, sino que decía: no, guardaré luto hasta que me muera para reunirme con mis hijos. Así Jacob siguió llorando la muerte de José. Qué dolor tan fuerte para este anciano. Perdió su hijo favorito. Me imagino la culpabilidad de Jacob. Yo fui el que lo mandé. ¿Para qué lo mandé? ¿Para qué lo mandé? Mejor lo hubiera quedado aquí conmigo, lo hubiera guardado. Es terrible lo que se siente un padre cuando pierde a un hijo. Mi hermano murió a los 20 años, mi hermano menor Danielito. Y mi papá, aún pasando los años, se han pasado los años, que fue hace más de 10 años. Hay algo que no ha podido superar y es un dolor que se queda profundo allí. Me imagino la historia de Jacob, un dolor terrible. Quedó con el supuesto recuerdo de la masacre, de la tragedia de su hermano. Pero hay algo, perdón, de su hijo. Pero hay algo que me llama la atención. Es que cuando se empieza a narrar la historia de la familia de José, quiero que vaya a Génesis 37, capítulo 2. Génesis 37, 2. Pónmelo por favor otra vez. Esta es la historia de la familia de Jacob. Génesis capítulo 37, versículo 2. Génesis 37, versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. ¿Y cuál es la primera persona que se menciona después de Jacob? ¿Quién? No escucho. ¿Quién? Si me hablan y me dicen: esta es la historia de la familia David Escarpeta, ¿quién es el primero que tiene que aparecer? David. Nació en Ubaté en el 1979, creció, estudió, se casó, tuvo hijos. Hablarían de mí, pero me llama la atención que la palabra dice: esta es la historia de la familia de Jacob. Y el primer nombre que aparece ahí se llama José. ¿Por qué es esto? Y esto me encanta. Es algo que el Señor me habló a mi corazón. Porque José aparentemente fue el que se perdió, pero la gracia de Dios es tan increíble que el más perdido en tu familia será el más usado. No sé si escuchó esto. Jacob aparentemente perdió a José, pero no sabía que José era el escogido por Dios. Dios es experto en recuperar lo que se ha perdido. No, voy a repetirlo. Dios es experto en recuperar lo que se ha perdido. Cuando vemos las predicaciones de Jesucristo nuestro Señor, habla de la moneda perdida, habla de la oveja perdida, la moneda que se había dado por perdida, la oveja que se había dado por perdido. Habla del hijo perdido, del hijo pródigo que se había dado por perdido. Habla de un padre con 2 hijos. Cuando le dijo: vamos a trabajar a mi viña, el primero le dijo: sí, padre, yo voy a estar ahí contigo, cuenta conmigo. Y no fue. Pero el otro era rebelde, irrespetuoso, y le dijo a su papá: yo no voy por allá, eso es para los viejitos, yo me voy con mis amigos. Mas al final del día, el rebelde fue el que terminó poniendo las manos en el arado con su papá. Hay alguien aquí que tiene que escuchar esta palabra por el Espíritu Santo de Dios. Le estoy profetizando a un padre que ha perdido la esperanza sobre alguno de sus hijos. Dios usará lo que hoy está perdido para mañana traer un tiempo de gloria y restitución sobre tu vida. Alguien tiene que agarrar esa palabra en el nombre de Jesús. Eso fue lo que hizo nuestro Padre Celestial. Envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Y Lucas capítulo 19 versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que hoy, a través de esta palabra y basado en esta historia preciosa, quiero darte 3 promesas que encuentro para los padres aquí. ¿Alguien la quiere recibir? Pero también quiero darte 3 principios a cumplir como padres.
Y también como mamás y también como hijos. Pero como hoy es el Día del Padre, los primeros que van a recibir esta palabra son los padres en el nombre de Jesús. La primera cosa que yo encuentro está en Génesis 39:2. Génesis capítulo 39. José lo venden. Su papá piensa que está muerto, llorando su muerte. Terrible, nadie lo podía consolar. Pero del otro lado, alguien diga del otro lado. Alguien diga del otro lado. Del otro lado Dios está trabajando en José. Dios está cumpliendo lo que tiene que cumplir en José. No tiene comunicación con su padre, no había WhatsApp, no había Instagram. José no hubiera podido hacer ningún historial en su Instagram para que su papá se enterara. No había tecnología, pensaba que estaba muerto, morido, dijo un niño. Pero después de que lo vendieron, José empieza a actuar como esclavo. Y siendo esclavo de un hombre llamado Potifar, el gran general del ejército del faraón, Dios le dio una gracia tan impresionante. Y dice Génesis capítulo 39 versículo 2: mas Jehová estaba con José. Y lea las pantallas. Y fue varón. Diga esa parte, diga esa palabra, dígala. Varón, dígalo fuerte, varón. Que se escuche. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Ahora, la palabra varón, esa palabra varón en hebreo es la palabra ish. ¿Cuál es la palabra? Significa dos cosas. Dos cosas significa la palabra ish. La primera significa que es un hombre en su género masculino. En su sexo es un hombre. Es un hombre. Pero la segunda cosa que significa ish es que es un hombre formado. ¿Me entienden acá? En otras palabras, mas Jehová estaba con José y fue un varón formado y próspero. Es decir, José fue un muchacho que ya a sus 17 años estaba formadito como hombre. ¿Me está entendiendo el mensaje? Ay, hermana, ay, pastor, ore por mi nene. Que nadie se quiere casar con él, pastor. Yo le digo, pero orando para que se vaya de la casa. Tiene 52 años, pero nadie le quiere. Y mi bebecito, que pobrecito, me toca llevarle el desayuno, el almuerzo, la comida. Y usted encuentra muchachones así de grandes, de 25 años, y tienen mentalidad de niños de 13 años. Pero aquí encuentro un muchacho de 17 años que era ya todo un... Y no hablo de ser macho, no hablo de ser machista, no, hablo de un hombre bien formado. ¿Aló? ¿Formado en qué? Génesis 39:7. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso: vamos a culto a la iglesia, José. Acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino le contestó: mire, señora, mi patrón ya no tiene de qué preocuparse en nada, porque todo me lo ha confiado a mí en esta casa y no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar contra Dios? Y por más que ella lo acosaba día tras día, que se acostara con ella, que le hiciera compañía, José se mantuvo. No escucho. Varón no es el que se acuesta con las mujeres. Varón es el que es fiel a una sola mujer. No, parece que ese amén, ese no lo recibieron. Varón es el que tiene la capacidad de rechazar el pecado. Eso es un varón. Mujer, usted necesita un varón de Dios. Soltera, ¿no? Sí. Ahí usted está al lado de esa. Sí, ve. Bueno, esta cosa que tengo yo aquí. Padre, dame. No. Esa palabra no aplica para usted, hermana. No se me emocione. Usted tiene un balón de Dios y tómelo, y eso es suyo. Ahora, ¿en qué había sido formado José? Escúcheme. Había sido formado en integridad y no en engaño. Digan amén a eso.
había sido formado en un pensamiento de grandeza. Mire, señora, aquí yo soy el más grande. Dios me ha dado responsabilidades tremendas. Tengo un alto grado de honor. Necesitamos formar a muchachos que tengan mentalidad de grandeza y no de pobreza. Que tengan mentalidad de gobierno y no de dejarse gobernar. Que tengan mentalidad de empresarios. Ese era José. Pero también José fue formado en el temor de Dios, para no caer con la esposa de Potifar. Pero también José fue formado en humildad y en sabiduría. Cuando lo echaron preso injustamente, no peleó, no se puso a hablar de sus sueños, se quedó callado. Aquí veo un muchachito bien formado. Ahora escucha esto, padres, escucha esto. Cuando se une el favor de Dios y la formación de carácter, no hay otro resultado que el éxito. ¿Está escuchando eso? A ver, léalo fuerte. O si quiere, tómele foto o lo que quiera. 1, 2, 3. Cuando se une. Entonces hay padres que acumulan y acumulan riquezas para darle a un hijo que no tiene carácter para administrar las riquezas que el viejo duró años en tener. Yo bendigo a los padres que están formando a sus hijos en carácter. Es el mejor recurso que le estás dando a tu hijo para que no desperdicie la herencia. No escucho amén a eso. Ahora, escúchame esto. Desde su niñez, José, sin pedirlo, diga sin pedirlo, fue visitado por Dios. Dios le dio sueños a José. José no estaba en ayuno y en oración cuando Dios le reveló los sueños. Se lo reveló y punto. Diga, Dios lo escogió. No le pidió permiso a su papá. Aló. Porque cuando Jacob escuchó esos sueños, lo regañó y le dijo: ¿Qué es lo que está soñando? ¿Cómo que nos vamos a inclinar a usted? Pero él se quedó, porque Dios había escogido a quién. Ahora escúchame esto. Dios escogió a José, pero ¿quién formó a José? Si tenía unos hermanos sinvergüenzas, ¿quién formó a José? Su papá. Era administrador, era responsable. Nuestros hijos no van a ser responsables porque veían el pastor: pastor, póngame la mano. Un día vino una hermana aquí: pastor, póngame la mano para que mi hijo se le quita toda esa cosa. Y yo orar por él. Y el Señor me dijo: no. La mamá lo anda maldiciendo. La misma mamá es la que se ha encargado de torcer a ese muchacho. Eso no se le sale por una imposición de manos del pastor. Los hijos necesitan cultura de reino que es transferida por los padres. Tu papá, yo papá, somos los responsables de formar a nuestros Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Alguien dígame amén a esa palabra. Ahora, escucha esta palabra tan hermosa. Póngale pues cuidado, pele ojo y pare oreja. Las decisiones que tomen nuestros hijos se saldrán de nuestro alcance. ¿Está escuchando esto? No, usted no lo está entendiendo. ¿Sí lo está entendiendo? Las decisiones que tomen ellos se saldrán de nuestro. Pero lo que sembramos en ellos los mantendrá conectados al propósito de Dios. ¿Entendió esta palabra? Hay momentos en los cuales su hijo le va a decir: papá, he tomado esta decisión. Y ya es mayor. ¿Qué va a hacer usted? No, que venga, que va a ser momentos en que ellos ya van a empezar a tomar sus propias. Pero ojo, esas decisiones que ellos tomen las van a tomar basados en la semilla que nosotros como padres les sembramos. Entonces hay papá: ay, papá, ore por mi hijo, está rebelde. La pregunta es esta: ¿qué semillas has sembrado en tu hijo?
Porque si sembraste semilla, aunque tenga tiempo de rebelión o de rebeldía, será un tiempo, pero la semilla que sembraste en él dará fruto. Entonces la primera promesa que veo aquí, anote esto. Esta promesa está hermosa. La semilla plantada hará su trabajo. Esto está hermoso. Dígalo conmigo, la semilla plantada hará su trabajo. ¿Qué pasó mientras José no estaba con su papá? Todas las semillas que Jacob sembró en él estaban haciendo su, no escucho, estaban haciendo su trabajo. Recibe esta palabra. Dios cuidará a tus hijos a la medida en que le des a Dios el gobierno de tu generación. Tus hijos le pertenecen a Dios, eso es cierto, pero Él traerá promesa cumplida a la medida en que siembres la palabra de Dios en ellos y lo reconozcas a Él como el Señor de tu familia. El hijo pródigo volvió en sí. Volvió en sí. ¿Alguien está escuchando esta palabra? Volvió en sí. Es decir, volvió a ser el que era antes. Recibe esta palabra, papá. Tienes un hijo que ahora está apartado, pero llega el tiempo en que ese hijo volverá en sí. Volvió a la condición de antes. Volvió a ser el hijo que era. Volvió a ser el hombre que amaba a Dios. Volvió a ser el hombre que amaba a su padre. Wow, yo no sé si alguien está sintiendo que Dios nos está hablando. Entonces la promesa es esta: la semilla hará su trabajo, pero esta es el principio que hay que cumplir. Anote: siembra la palabra de Dios y los principios del reino todo el tiempo en la vida de tus hijos. David, es que mi hijo ya tiene 45 años. Tú sigues siendo su papá. Tú sigues siendo su padre. No te canses de sembrar en ellos la semilla de la palabra de Dios. David es que no quiere volver a la iglesia. No te canses de sembrar en ellos la palabra de Dios. David es que está apartado de los caminos. No te canses de sembrar en ellos la palabra de Dios. Alguien grite: no es tarde. Dígalo más fuerte: no es tarde. Dale un aplauso a Dios en esta hora. Segunda promesa que veo en esta historia, Génesis 50:20. Después de que pasa todo esto, pasa la cisterna, pasa a ser esclavo, pasa a la cárcel, luego le descifra dos sueños, se los descifra, dos sueños se los interpreta a dos compañeros en la cárcel. Luego el faraón milagrosamente lo trae ante él y él termina siendo el más grande sobre la tierra después de faraón. Vienen sus hermanos a pedir comida, porque ya no había comida en la tierra. Y él sabía que eran sus hermanos. Y cuando él se descubre delante de sus hermanos se sintieron tan mal y tan arrepentidos por lo que hicieron. Pero José, siendo el grande de los grandes, les dice a ellos: es verdad, ustedes pensaron hacerme mal. Alguien reciba esta palabra para su vida. Pero Dios transformó este mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Escuche esto: José llegó en el tiempo perfecto, al lugar perfecto, de la manera perfecta, solo con un propósito. Dios lo puso en la cisterna, lo puso en la cárcel y lo puso donde Faraón, solo con un propósito. ¿Cuál era? El cuidar a toda una generación. Ojo, Jacob estaba pensando en luto, Jacob estaba pensando en muerte, pero Dios ya tenía un propósito. Aparentemente vemos injusticia. Ay, cómo lo vendieron, cómo lo humillaron, cómo lo maltrataron. Pero Dios tenía un propósito. Más que protección y bendición para tu familia, Dios tiene un destino para ella. ¿Alguien está escuchando esto? Muchas familias están enfocadas solo en la provisión. Señor, provéenos, haznos grande, 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 mucha plata, mucha plata. Señor, que mis hijos terminen la carrera. Señor Padre, oh Dios mío, mis hijos. Protección, bendición, protección, bendición. Hay algo más allá, hay algo más importante y se llama destino. De nada sirve que tus hijos lleguen a un palacio si no tienen un destino. De nada sirve que nuestra generación tenga muchos recursos si no tienen un propósito.
Por eso yo veo aquí, la segunda promesa es esta, y alguien que la escriba: Dios cuida mi destino y el de mi generación. Más que cuidar a un niño de 17 años, Dios estaba cuidando un gobernante. Más que protegerlo de lo que hubiera podido pasar, Dios estaba cuidando de aquel que mañana iba a traer comida a la tierra. Alguien tiene que recibir esta palabra por el Espíritu. Tus hijos serán guardados, no porque son lindos y bellos, sino porque hay un propósito de Dios en la vida de tus hijos. Yo los veo como muy quietos, los veo como que yo no tengo hijos. Esa palabra no es para mí, esa palabra es para el vecino. Yo la arrebato para mi vida. Dios guardará mi generación porque hay un destino para mí. Alguien levante su mano, diga: mi familia tiene un destino. Señor, danos familias con mentalidad de destino. Cuando hay mentalidad de destino hay formación. Cuando hay mentalidad de destino, hay lenguaje de destino. Hijo mío, tú serás grande porque cumplirás el propósito de Dios. Allí hay padres que solo le dicen a los hijos: tú serás grande, tú serás grande, tú todo lo puedes. Sí, pero ¿para qué? Tú tendrás mucho dinero, pero ¿para qué? Tú serás exitoso, pero ¿para qué? Mi hijo, para que cumplas el propósito que Dios te ha dado antes de que tú nacieras. Las familias de destino tienen lenguaje de destino. Cambia el lenguaje que tienes. Empieza a marcar a tu familia con un lenguaje de destino. Dios guardará mi destino y el destino de mi familia. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Míreme, mire el texto, mírelo bien, ¿ok? Léalo. Gracias. Parece que aquí no aman a Dios. Vamos a leerlo fuerte como guerreros. 1, 2, 3. Entonces este versículo todos lo decimos hasta ahí. Tranquilo, hermano, que todas las cosas ayudan para bien, para lo que amas al Señor. Ya tú sabes, negro, no te preocupes. Si tú amas al Señor, todo bien. Pero ese versículo no se completa sin lo que viene. Esto es, ¿cuáles son dos palabras? Esto aplica, esto se ejecuta, esto se hace efectivo en los que han sido llamados con propósito. Por eso hay gente que ama a Dios, pero vive sin propósito, y aunque aman a Dios, no les va bien. Man, que yo amo a Dios, yo amo a Dios, y yo amo a Dios, y no me va bien. Falta que un perro me muerda allá afuera, y yo amo a Dios. Amas a Dios, pero estás desalineado del propósito de Dios. Todas las cosas ayudan y cooperan para bien a aquellos que le aman. Esto es, a los que han sido llamados conforme a su propósito. Da un fuerte grito de júbilo. Este es el principio. Entonces la promesa es: Dios cuidará el destino mío y el de mis hijos. Pero este es el principio. Afirma el propósito de Dios en tus hijos. Afirma el propósito de Dios en tus hijos. Y termino. Número 3. Volvamos a la historia. Esta historia es espectacular, y cuando usted tenga tiempo, léasela, estúdiasela, le va a encantar. Pero el asunto es de que una vez que los hermanos descubrieron a José, José ya no pudo más, lloró delante de ellos, se reveló a ellos y les dijo: todavía mi padre vive. Sí, sí, mi viejo está vivo. Vayan por favor donde mi papá y tráiganlo. Tráiganlo. Usted se imagina Jacob cuando le dicen: papi, no lo vas a creer, José, Josecito. Como dicen en nuestra tierra, ¿cómo le dicen a los Josés? Chepe. Papá, Chepe. ¿Qué pasó con Chepe? Si ya se murió hace 13 años. No, papá, Chepe no está muerto. Chepe. Pepe. ¿Y yo qué dije?
¿Y cómo es? ¿Y yo qué dije? Con razón se reían. Pepe, papá Pepe, Pepito. Pepito es el gran gobernador de Egipto. ¿Cómo? Pero si estaba. No, papá, es el gobernador de Egipto. Perdónanos, papá. Te mentimos durante todos estos años. Qué tremendo esto. Y se le volvió la vida a Jacob. Y mira, esto está tremendo. Génesis 46, capítulo 1. Israel, que es el mismo Jacob, emprendió el viaje para encontrarse con su hijo, con todas sus pertenencias. Y al llegar a Beerseba ofreció sacrificios al Dios de su padre. Esa noche Dios le habló a Israel en una visión: Jacob, Jacob. Y él dijo: aquí estoy, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No tengas temor de ir a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo te acompañaré a Egipto, yo mismo haré que vuelvas. Además, cuando mueras, será José, será Pepe quien te cerrará los ojos. Versículo 29. José hizo que prepararan un carruaje y salió a Gosén para recibir a su papá. Y cuando se encontraron, José se fundió con su padre en un abrazo. Durante un largo rato lloró sobre su hombro. Entonces Jacob, Israel, le dijo a José: ya me puedo morir. Te he visto y aún estás con vida. Número 3, tercera promesa: Dios restituirá lo que se perdió. Dios restituye lo que se perdió. Dios le restituyó a su hijo. Y esto lo siento en mi espíritu, por eso estoy quebrantado. Porque cuando estaba orando sobre este mensaje, Dios me dijo: David, dile a los padres que si me aman y cumplen mi palabra y me son fieles, yo les restituiré a sus hijos. Alguien reciba esa palabra, papá. Tú no quedarás en vergüenza. Tú no quedarás en vergüenza. Tú no quedarás en vergüenza. Tus ojos no se cerrarán antes de ver a tu generación amando, sirviendo, siéndole fiel a Dios. Hebreos 11:21. Ya en los últimos días de su vida, dice que por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de sus hijos, apoyado sobre el extremo de su bordón, sobre el extremo de su vara. Todo patriarca tenía una vara. Tenía una vara que representaba mucho, porque en esa vara ellos se sostenían, porque sobre esa vara ellos caminaban. Recuerde que eran peregrinos y en su peregrinaje usaban la vara, y a medida de que pasaban los años, esa vara se hacía tan importante como una silla de ruedas para aquel que no puede caminar. Y en los últimos años de su vida, el último día tal vez, Jacob llamó a sus hijos y los bendijo, y después adoró apoyado sobre su vara. Esa vara le recordaba que él era peregrino. Esa vara le recordaba que él era un errante en la tierra. Esa vara le recordaba que él era débil y tenía que agarrarse de algo. Esa vara le recordaba su humanidad, pero adoró apoyado sobre su vara. Nosotros como padres tenemos muchas debilidades. Por eso el mensaje se llama no sé cómo peinar a mi hija, y eso simplemente es una metáfora. Porque hay otras cosas que yo no sé hacer como padre, y no me digas que tú tampoco sabes muchas cosas, porque no somos perfectos. Mas nosotros no estamos apoyados en una vara. Estamos apoyados en la roca inconmovible que es Cristo Jesús.
Por eso Pedro dice en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 6: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la piedra de ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Ahora mira, esto me voló la cabeza. Abraham bendijo a uno, Isaac. Isaac no tuvo dos bendiciones, solo una para Jacob, que se la llevó engañando. Pero Jacob bendijo a todos sus hijos y fue el primer patriarca que bendijo hasta los nietos. ¿Alguien la agarró? Eso me habla de que en ti serán benditas todas tus generaciones. Y habrá bendición desde el más grande hasta el más pequeño. Hay cosas que yo no sé hacer. Hay cosas en las cuales me quedo corto, pero me sostengo y me apoyo en Cristo Jesús. Papá, no te apoyes en el dinero. No te apoyes en tus cuentas de banco. No te apoyes en tus éxitos y en tus logros. Apóyate en Cristo. Y lo primero que tienes que hacer es abrirle tu corazón a Jesucristo. Él fue el que sostuvo a Jacob. Él vino a morir en la cruz por nosotros, para que nosotros fuéramos salvos y también nuestra familia.